presidenta de Reinas Silenciadas Costa Rica. Para los que no conocen el proyecto, Reinas Silenciadas nace aproximadamente hace unos 8 o 9 meses. Es un hijo pandémico, ¿verdad? Decimos mi socia María Teresa Rodríguez y yo. ¿Qué buscamos nosotras? Buscamos ayudar a todas estas mujeres que se encuentran en riesgo por violencia de género o por violencia intrafamiliar. En todo este transcurso de los 8 meses hemos iniciado con charlas de la mano del organismo de investigación judicial, quienes nos abrieron las puertas para darnos apoyo y darnos asesoría en este proyecto, en esta iniciativa tan bonita que es completamente sin fines de lucro. Lo único que buscamos es llevarles hasta sus casas información que sea información real para que ustedes puedan ayudar a alguna persona que lo esté necesitando, o bien si ustedes han pasado por un proceso de violencia, puedan saber cómo pueden actuar efectivamente para ya sea hacer una denuncia o qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que acudir. Por esto nace Reinas Silenciadas Costa Rica. Les pido por favor que apaguen los micrófonos y les recuerdo que esta charla va a estar siendo grabada para posteriormente subirla al canal de YouTube del OIJ. Cualquier cosa, bueno, ustedes saben que ahora con estas modalidades virtuales puede sonar un portazo, puede ladrar un perro, cantar un gallo, qué sé yo, hay un montón de cosas que nos acompañan ahora con esta nueva modalidad, entonces para que ustedes también pues lo tomen en cuenta. Hoy tenemos al encargado de esta charla, al señor Juan Carlos Campos. Él es investigador de la Delegación Regional del OIJ de Heredia y es un experto en este tema de qué debo hacer si soy atacada sexualmente, si soy abusada. Entonces, don Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenido. No se escucha, Juan Carlos. Tiene el micrófono. Ahora sí. Ok. Primero, gracias a usted, Joana, por la invitación y espero poder evacuar todas las dudas que tengan cada una de las personas que participan en el chat. Entonces, el tema es muy amplio. Entonces, yo quería como dividirlo en 3 partes. Uno, tal vez dar una pequeña guía, por lo menos para que todos comprendan cuál es el protocolo que existe cuando tenemos un caso de una violación o un delito de abusos deshonestos. Ese va a ser un tema. Otro tema va a ser la seducción o encuentros con medios electrónicos hacia menores de edad, que es un tema que realmente es el delito que más tenemos a nivel de OIJ, porque involucra a menores de edad y es algo que casi todos los días tenemos ese tipo de temas. Y también vamos a abarcar un poquito con lo que es el acoso callejero, que es lo que está ahora en auge, ¿verdad? Que es un delito nuevo que realmente hace poquito fue aprobado en la Asamblea y entonces tanto la Fiscalía como nosotros estamos iniciando y ver los métodos de investigación para tratar de que todo se haga lo mejor posible y poder parar ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, el primer tema sería el asunto de qué hacer cuando soy víctima de un delito de violación o abuso deshonesto. Ok, en estos casos existen 2 métodos o 2 lugares donde se puede tomar la denuncia. En primer lugar, en el caso que una persona, si sufre un hecho de una violación, y puede movilizarse por sus propios medios y llegar directamente a la Fiscalía o llegar directamente al hospital. ¿Por qué? Porque en muchos de esos casos la persona es víctima de una agresión y es vulnerable y entonces es abordada en su primer momento tal vez por vecinos, por personal de Cruz Roja, Fuerza Pública o nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es la contención y para que la persona esté y la salud de la ofendida. Entonces lo primero que vamos a hacer es trasladar a la ofendida al hospital más cercano. En el caso de Heredia, nosotros vamos al Hospital San Vicente de Paúl. Si la persona tiene el chance y está bien,
y puede movilizarse, entonces la trasladamos directamente a la fiscalía y se activa un protocolo. Este protocolo se inicia hace pocos años con la idea de tratar de facilitar y todo el proceso, las primeras horas de investigación, porque antes realmente la persona llegaba y, ejemplo, era abordada por fuerza pública y tenía que contarle qué fue lo que pasó, luego iba, a veces era trasladada por gente de la Cruz Roja y también tenía que comentarle, llegaba a la fiscalía, le tenía que comentar al fiscal y a cada lado que iba llegando le tenía que ir comentando lo que había pasado y entonces era muy incómodo el hecho de estar repitiendo, aparte, hey, todas las personas a veces no queremos menos comentar ese tipo de cosas. Entonces se creó este protocolo. Ese protocolo ha ayudado bastante. Igual como todo, a veces hay pequeños errores o a veces hay que hacer ciertos cambios en el transcurso de los casos. Todo caso es diferente. Yo no le puedo decir a usted, este caso se va a manejar siempre así, así. Pero como le dije, en el caso que una persona sea víctima de una violación y sea tal vez en un lugar público, entonces lo primero que vamos a hacer es trasladar a la persona al hospital más cercano para ver que la persona esté bien. Posteriormente, en este momento se activa el protocolo, coordinamos con personal de la Fiscalía para la toma de la denuncia. Aparte de eso, coordinamos con el médico forense para que él también se traslade al hospital. Todo eso lo vamos a hacer para que la ofendida no se tenga que movilizar del lugar donde esté. Si ella llega al hospital, se va a quedar ahí y ahí es donde nosotros vamos a llegar. Tanto va a llegar los oficiales del OIJ que atienden el caso primeramente, como la fiscal y el médico forense. Allí se va a hacer todo el protocolo. El médico forense llega ¿para qué? Primero para tratar de colectar algún elemento que nos sirva a posteriori para una comparación si tenemos un sospechoso. Tanto puede ser, puede ser semen, vellos púbicos, saliva. Entonces el médico forense hace la revisión de la paciente. Posteriormente nos va a llegar a nosotros un dictamen donde nos va a especificar qué lesiones presenta la persona y eso nos va a ayudar primero a darle más fuerza a la versión que da la víctima, porque tenemos casos de hombres y de mujeres, ¿verdad? Y ahí mismo también se le toman muestras de sangre. Eso en el caso que la persona esté ingresado, que haya ingresado en el hospital. Entonces, como les repito, todo eso todo el equipo o el trabajo que se hace en el hospital. Ahí mismo se le decomisa las prendas íntimas. ¿Eso por qué? Porque puede ser que la persona deje ciertos fluidos en las prendas íntimas de la víctima y entonces para nosotros es muy importante tanto el decomiso y la remisión de esas prendas para tratar de recolectar algún indicio que nos ayude luego a identificar y a verificar que el sospechoso es la persona que cometió el delito. Tenemos también los casos que el delito tal vez ocurre días antes, entonces la persona puede llegar directamente a la fiscalía. En ese caso igual se activa el protocolo, pero primeramente se toma la denuncia en la fiscalía y luego eso se traslada al hospital, se traslada primero a la clínica médico forense para que sea revisada por el médico forense y luego al hospital para que den el tratamiento retroviral. A veces, me faltó en el otro comentario. Cuando la persona es víctima de un delito sexual, es muy importante que se le dé un tratamiento, que son unas pastillas, un tratamiento X para combatir lo que es el contagio de SIDA. Eso se tiene que suministrar antes de 72 horas, por eso se habla de un protocolo de 72 horas. Entonces, siempre la prioridad va a ser estas 72 horas. Ejemplo, si una persona llega y dice, vea, hace 70 horas yo fui abusada sexualmente, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ir al hospital para que le den el tratamiento. Siempre la prioridad va a ser eso, el hecho de que la persona reciba ese tratamiento antes de que finalicen las 72 horas. Y posteriormente, entonces, iríamos a tomar la denuncia y luego la clínica. Entonces, como le expliqué antes, todos los casos se manejan de diferente manera. Va a depender de si la persona llega directamente a la fiscalía, si la persona es abordada en vía pública
y si los hechos ocurren en este momento, ocurren días antes o meses antes o años antes, ¿verdad? Es una cosa que Anita me mandó para meterme. Porque también tenemos muchos casos de personas que llegan a la fiscalía a denunciar algún delito sexual, algún abuso cuando eran menores de edad, tal vez 4 o 5 años antes. Entonces, en estos casos se le toma la denuncia, ya no se remite a la clínica médico forense ni se realiza todo el protocolo, pero se inicia una investigación directamente en la fiscalía. En el OIJ. Juan Carlos, una pregunta, disculpa que te interrumpa. Bueno, hacerle un recordatorio de nuevo a las personas que están conectadas de que por favor apaguen el micrófono, ¿verdad? Para que podamos escuchar bien toda esta información que nos está brindando don Juan Carlos. Y yo quería hacerle y también indicarles, muy importante, que la parte de preguntas va a ser al final. La parte de preguntas para todos ustedes, si tienen alguna duda, va a ser al final. Yo, Juan Carlos, quería hacerle un par de preguntas. Estamos hablando de un hecho de violación que se da, digamos, en este momento. En este momento yo soy víctima de abuso sexual. Yo como mujer, bueno, sabemos que yo puedo entrar en un shock, puede ser que yo hable, puede ser que no hable, puede ser que me espere un tiempo o puede ser que inmediatamente yo cuente qué fue lo que me pasó y necesite llamarlos a ustedes, ir al hospital y atender el protocolo. Ok, yo como víctima debo guardar la ropa, debo usar un protector. ¿Qué tengo que hacer yo como víctima para poderles ayudar a ustedes a que recolecten todas esas pruebas para poder agarrar a la persona que me agredió? ¿Qué tengo que hacer yo en ese momento? O sea, sabemos que es un momento muy duro, sabemos que es un momento que a muchas mujeres no les gusta pasar por este proceso de revictimación que vos decías, que tenía que contarle pues a varias personas qué fue lo que vivió, pero para estarnos un poco, vamos a ver, para ponernos un poco en un orden de yo como persona, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo ideal? Yo como persona que acabo de sufrir un abuso sexual, tengo que guardar la ropa, tengo que ir al baño, tengo que bañarme, porque usualmente uno lo que ve es el televisor, ¿verdad? Cuando sale una película, una situación de esta, la muchacha va, se baña, todo el asunto, bota la ropa, X, Y, Z. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan hacer a la víctima para que todo esto sea más fácil a la hora de poner la denuncia? Ok. Con respecto a las prendas, si hablamos de un caso reciente estamos hablando de menos de 24 horas para la policía y para la investigación, es esencial la recolección de las prendas. Como le dije, ¿esto para qué? Para tratar de ubicar un elemento de comparación. En el caso que una persona, muchas veces hemos tenido casos que la persona es víctima y se va y se baña. Entonces, eso puede provocar que se pierdan ciertos elementos de comparación. Pero es que es muy difícil, yo no lo puedo decir a la persona no lo haga, ¿verdad? Si ella lo quiere hacer, o sea, yo le puedo dar una recomendación. Igual, normalmente cuando la persona llega al hospital o el momento que ya la policía judicial tiene conocimiento del caso, se le da un protector que no, ojalá que no sea esos que vienen con gel, porque eso puede influir en los indicios, y que sea inoloro, y se le da un protector para tratar de cuidar que no se pierda ningún tipo de evidencia. Pero eso, los investigadores que van a tramitar el caso, que siempre el OIJ trabaja estos casos las 24 horas del día. No es que las personas tienen que ir de 7:30 a 4:30, sino en cualquier momento que el OIJ tenga conocimiento de un hecho de estos, inmediatamente se activa el protocolo y se le asigna 2 personas que van a ser encargados de estar con ella. Entonces, en el caso de que una persona llame 911 y mencione que es víctima de un delito sexual o que fue víctima, inmediatamente los oficiales van a llegar a la casa o al lugar donde ella está y los va a guiar. O la va a traer al hospital más cercano, dependiendo del estado emocional que tenga la persona y el estado de salud, ¿verdad? Que es lo principal. O si fuera el caso, la fiscalía. Si la persona
está muy alterada emocionalmente, el Ministerio Público también tiene un departamento de atención a la víctima, que ese departamento le va a dar un soporte a la persona para tratar de tranquilizarla mientras hacemos todo el trámite. ¿Por qué? Porque ese trámite es esencial y a pesar de que se creó el protocolo y se ha tratado de bajar las horas, siempre es un lapso. Hay un lapso que se dura durante todo ese protocolo que puede durar tal vez 8 horas, tal vez menos. Lo ideal sería que fuera menos, pero siempre la víctima siempre va a estar acompañada y siempre va a estar guiada por dos oficiales. Normalmente, o lo que se trata de hacer es que entre estas dos oficiales haya una mujer para que sea una guía, para que la persona tenga más confianza y más seguridad en el momento de hacer todos los traslados. Pero si no, cualquiera de las personas que van a llegar van a atender el caso lo mejor posible para y tratar de guiar a esa persona, pero la idea es que ella no haga algo antes que nosotros lo recomendemos. ¿Por qué? Porque las prendas igual, hay veces las personas agarran las prendas y las tiran, nosotros vamos, si fuera el caso, y se recolectan y se decomisan posteriormente. Pero, como dije anteriormente, lo importante es en el momento que la persona reporta el hecho, en ese momento va a ser guiada siempre por dos oficiales del OIJ. Y ellos siempre, en todo momento, les van a estar dando una guía de lo que tiene que hacer, por lo menos no lo que tiene que hacer, sino lo que tal vez no tiene que hacer, que es, ejemplo, no ir al baño antes de ir a ser revisado por un médico forense. Entonces, esa es la idea. Continuando con esto, entonces, entre todo el protocolo, que es muy importante, como usted me lo mencionó, la recolección de las prendas, el hecho que se le suministre un protector puede ser por parte de los oficiales del OIJ o puede ser que la persona está en el hospital y entonces el personal del hospital le dé el protector. Luego de eso, para nosotros también es muy importante ir a ubicar el sitio donde ocurren los hechos, si el hecho ocurre en un sitio abierto. Pero eso vamos a valorarlo mucho porque vamos a depender del estado emocional de la víctima. Entonces, si nosotros vemos que la víctima en ese momento está muy alterada y estamos durando mucho en el protocolo, esa diligencia se realiza posteriormente. Y luego también a la persona también se le va a tomar muestras de sangre. Antes se le tomaba muestras de sangre en el hospital y todavía cuando la persona llegaba a la clínica médico forense también se le tomaban muestras. Pero ahora, entonces, ya no. Si la persona llega directamente al hospital, solo se le toman muestras en el hospital, que son muestras de sangre, y si la persona va o la trasladan a la clínica médico forense, entonces solamente se le toman muestras en la clínica. Pero ya no va a ser en los dos lugares. Igual, se le suministra a todo profesional que va a atender a la persona, a la víctima, tanto al médico forense, a personal del hospital y a personal del laboratorio, una copia de la denuncia. ¿Para qué? Para que no tengan que estar preguntándole nuevamente a la víctima qué fue lo que ocurrió, que eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere nada más es que se hizo una denuncia, una declaración, que la persona solo tenga que manifestar una vez lo que ocurrió y que posteriormente, si existe algún contacto, sea con el oficial del OIJ que lleve el caso para que nos sirva como guía para tratar de identificar a algún sospechoso y tratar de recolectar indicios o evidencias para futuro. En sí, ese es el protocolo. Entonces, les repito, la importancia del protocolo son las 72 horas. Y las 72 horas es en el caso del suministro de tratamiento retroviral. Este tratamiento se da solamente en el hospital, solamente se da en casos de violación y tiene que ser ordenado normalmente por el médico forense. Pero si igual, si la persona alega que sí fue víctima y que hubo un tipo de penetración y el médico no ha llegado, se le suministra el tratamiento en el hospital. Y ese tratamiento dura varios días. Uno de los problemas que tenemos a montones en este tipo de casos es que el tratamiento produce varios efectos secundarios, vómito y un montón de cosas más. Y muchas veces las víctimas no hacen todo el tratamiento y lo dejan a la mitad. Normalmente nosotros tratamos de recomendarles y se les da una guía
de que tiene que culminar el tratamiento para que realmente funcione. Pero sí hemos tenido muchísimos casos que la gente se le inicia el tratamiento y no lo culmina, lo cual muchas veces es en perjuicio de ellos mismos, ¿verdad? En estos casos, siempre cuando la denuncia es contraignorado, ¿qué significa? Que es cuando no se sabe quién es la persona que cometió el delito. La denuncia va a ser tramitada por un oficial del OIJ, que va a ser el responsable de hacer una investigación para identificar y ubicar todas las pruebas posibles para acusar a esta persona ante el Ministerio Público. Pero también tenemos muchísimos casos que más bien son los demás, que son casos cuando la víctima conoce al agresor, cuando es un familiar, cuando es un vecino, cuando es el mismo cónyuge. Entonces esas denuncias se ponen directamente en la fiscalía y el caso se tramita directamente en la fiscalía. Solamente en casos muy esenciales que la fiscal ocupe alguna diligencia policial extra, nos avisa y nosotros la realizamos para posteriormente adjuntar al expediente. Pero en los casos cuando la persona ya conoce y sabe el nombre completo y dirección de esta persona, entonces la denuncia se va a tramitar en la fiscalía más cercana. Ejemplo, si yo vivo en Heredia, sería en Heredia. Si vivo en Santa Bárbara o en San Joaquín, sería en la fiscalía de San Joaquín o en el lugar donde ustedes residan. Perdón, es en el lugar donde ocurre el hecho. Entonces, ejemplo, si la persona vive en Heredia, pero fue a Jacó, y en Jacó fue donde sufrió la agresión sexual, el trámite se va a tramitar en la Fiscalía de Jacó. Entonces, eso se maneja por jurisdicción. En estos casos, para nosotros como policías es muy importante posteriormente la comunicación con la víctima para iniciar el proceso de investigación en los casos en los cuales no se tiene datos de un sospechoso. Entonces, ejemplo, hacemos diferentes tipos de diligencias policiales, como cuáles: reconocimientos fotográficos, retratos hablados, vamos al sitio, al lugar donde ocurre el hecho, que muchas veces para nosotros es primordial, porque ahí es el lugar donde podemos ubicar testigos que nos ayuden a identificar a la persona, testigos, digo testigos secundarios, personas que tal vez no observan el hecho en sí, pero observan a la víctima antes o después del hecho. Hay veces la persona dice, es que donde ocurrió esto, y no tengo testigos de los hechos. Igual el caso es un caso grave, igual se va a tramitar. Para nosotros es muy importante siempre tratar de hablar con la persona que estuvo antes o después de cualquier hecho. Y siempre la persona vamos a darle plena credibilidad a lo que la persona dice, ¿verdad? Y vamos a iniciar la investigación. En esos casos, vamos a ver qué más. Bueno, como les dije, el asunto y le repito, el asunto de las prendas de la víctima, siempre las vamos a recolectar en todos pero vamos a depender mucho del testimonio. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos, ejemplo, de que la persona nos dice, vea, es que el sujeto me agredió y me besó los pechos. Entonces, es primordial muchas veces el decomiso del brasier y tal vez, y también el groomer, dependiendo, eso va a depender mucho de la narración de los hechos, que nos va a ser como una guía para saber exactamente qué rumbo, qué cosas vamos a decomisar y cuál va a ser el tipo de investigación que vamos a realizar. Entonces, en este tipo de casos en los que son violaciones y lo que son abusos deshonestos, que son los hechos más graves en lo que son delitos sexuales. También tenemos lo que ahora está las relaciones impropias, que las relaciones impropias que es cuando una persona menor de edad mantiene relaciones sexuales con consentimiento con alguien mayor de edad. Ok, esto antes se conocía como estupro hace muchos años, y antes me acuerdo cuando inicié aquí en el OIJ que si una muchacha tenía relaciones sexuales con una persona mayor de edad con que se casaran, el delito se archivaba. Entonces la persona nada más se casaba y ya el caso se quedaba ahí. Ahora no. Ahora, si una persona
entre 13 y menos de 15 años mantiene relaciones sexuales, aunque sean consentidas, con alguien con 3 años mayor, es un delito. Se llama relaciones impropias. Si alguien tiene mayor de 15 años, pero menor de 18, con alguien mayor 5 años, también es un delito. Ejemplo, que una muchacha tenga 17 años y tenga relaciones con un muchacho que tenga 26 años. Aunque sean consentidas, es un delito. En estos casos, igual, vamos a ocupar la colaboración de la víctima para que pueda narrar lo que pasó y hacer todo el trámite. Pero no va a ser un trámite o protocolo en el cual no va a ser la urgencia de llevar a la muchacha a la clínica médico forense, sino se puede citar para que ella posteriormente vaya por sus propios medios para ser revisada por el médico. Eso en los casos de menores de edad. También tenemos los casos de corrupción en los cuales personas aprovechándose, estos casos de corrupción se dan mucho, principalmente en núcleos familiares, donde hay personas muy cercanas que aprovechando tal vez el lugar donde residen y tal vez quedan solos con menores de edad, entonces empiezan a mostrarle pornografía y otro tipo de actos hacia estos menores de edad, usando el momento que están. Entonces, todos ese tipo de delitos son delitos que nosotros vamos a tramitar con el transcurso, dependiendo de lo que nos darle la persona. No sé, alguna pregunta que me quieran dar con respecto a este tema en particular. No. Juan Carlos, si fuese el caso de alguien que sufrió la agresión tiempo atrás, llamémosle meses, llamémosle tal vez un año, ¿la palabra de la víctima es suficiente para poner la denuncia? Solo de que ella sepa qué le pasó, claramente ya no va a haber ningún tipo de evidencia física, ya no va a tener que ir a medicatura forense, supongo por el tiempo, pero si la persona fue víctima de un abuso sexual y resulta que cayó porque la amenazaron, porque le dijeron, bueno, le mato a su familia, le mato a sus papás, X, Y, Z. ¿Qué pasa en ese momento si la persona decide hablar y ir a poner la denuncia? La persona tiene, por ejemplo, si la persona es víctima antes de que sea mayor de edad, antes de que cumple 18 años, tiene más de 15 años para poder poner la denuncia. O sea, no es necesario que la persona, hay veces, como menciona usted, la gente dice, ves que si pongo la denuncia y no tengo un dictamen médico y no tengo testigos, que en estos casos cuesta mucho que tengamos testigos presenciales, prefiero no poner la denuncia porque va a ser mi palabra contra la palabra del agresor. Y no es así. Existen otros métodos. La víctima, después de que pone la denuncia, va a recibir ayuda por parte de un equipo, como le dije anteriormente, de atención a la víctima, pero aparte de eso, durante el proceso que manejará en el Ministerio Público, va a ser entrevistada por un profesional en psiquiatría, que esta persona nos ayuda a darle mayor fuerza y veracidad a la narración de hechos que cuente la persona. Porque igual, como hemos hablado, hay casos de personas que tal vez sufrieron abuso cuando eran niños y tal vez era un familiar muy cercano y no quisieron denunciarlos o no podían denunciarlos por temor, por diferentes razones, ¿verdad? Porque dependían económicamente de esa persona o emocionalmente. Y entonces cuando ya son adultos deciden poner la denuncia, igual se va a tramitar, en estos casos, igual, si es un caso también contraignorado, o sea, cuando no se sabe quién es la persona, igual nosotros vamos a tramitar la causa y vamos a tratar de hacer lo posible para tratar de identificar a la persona. Si no, si sabe quién es la persona, como le dije, solamente con la versión que da y con la entrevista que le hace el profesional de psiquiatría, yo he tenido casos en los cuales hemos ido a juicio y los casos son la gente sentenciada. Entonces, los delitos sexuales son delitos en los cuales cuando
llega todo el proceso judicial y culmina con un juicio, el porcentaje de casos sentenciados es muy alto, pero es un delito en el cual durante el proceso, desde el momento que toma una denuncia al momento que llega a juicio, muchísimos de estos casos se caen por desinterés de la víctima. Y tal vez no tanto desinterés, sino es por el hecho tal vez que no hay una continuidad o un apoyo hacia la víctima, porque muchas veces la víctima está sola y el agresor es un familiar, es un conocido, y entonces cuando pone la denuncia inmediatamente los familiares la atacan y apoyan al agresor, y tal vez si dependen económicamente de esta persona, entonces el apoyo hacia el agresor va a ser muy fuerte. Y entonces muchos de estos casos no prosperan. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega y es citada nuevamente en la fiscalía para algún trámite o es citada para la entrevista con el profesional en psiquiatría, no se presenta. Y entonces los casos se caen. Y eso nos pasa mucho. Nos pasa bastante en casos, precisamente en casos cuando el agresor es una persona conocida, una persona muy cercana, que son casos que tramita principalmente la fiscalía, pero en muchos de esos casos uno tiene conocimiento y nos damos cuenta que pasa eso. Juan Carlos, quería hacerle otra consulta. Hemos visto también, porque ha sucedido acá en nuestro país y ha sucedido también, hablando internacionalmente, que a veces alguna mujer es abusada sexualmente, tal vez por alguna figura pública, ¿verdad? Entonces, a veces la víctima, no en todos los casos, utiliza de primero lo que tiene a mano, llamemos las redes sociales. ¿Qué tan contraproducente puede ser eso a la hora de una investigación? Si hoy yo fui abusada sexualmente por alguna persona, no sé, alguna persona conocida o alguna persona normal, digamos, y yo agarro mi teléfono celular y hago la denuncia públicamente en las redes sociales antes de acudir a la fiscalía a hacer la denuncia formal, porque todas las personas reaccionamos distinto. Entonces, algunas pueden decir, no, yo esto lo tengo que gritar, yo tengo que decirlo porque esto, porque lo otro. ¿Qué tan contraproducente puede ser esto a la hora de una investigación? Ok, pasa lo siguiente, y eso que dice que lo toma usted porque es algo que nos sucede mucho, principalmente en casos de adolescentes. En estos casos hay veces, y ahora cuando hablemos del acoso callejero, que es lo que está ahora como en el auge, es precisamente cuando se denuncia en redes sociales. La violación y los abusos son esos, tal vez es en un índice muy pequeño, porque lo ideal, más bien, nosotros les recomendamos a las víctimas que más bien traten de mantener todo lo más, entre menos personas sepan, es mucho mejor. Pero en lo que es el acoso callejero y ahora con el auge de las redes sociales, nos pasa que la persona es víctima e inmediatamente publica. Entonces, hay veces ayuda, ¿por qué? Porque aparecen nuevas víctimas de hechos similares, pero también produce un efecto que a lo personal yo le digo como el efecto lobito, de que pasa un hecho, ejemplo, una persona llega y dice que va en la calle y que llegó un carro negro y se parqueó cerca y que la persona trató de meterla o ingresarla a la fuerza a un carro y lo publica en redes sociales. Y después empiezan a aparecer varios casos más. Muchos de esos casos que hemos tenido, que hemos podido comprobar, un porcentaje muy alto al final son ficticios. Entonces, en las redes sociales hay personas que también leen un hecho de esos y lo hacen suyo y también empiezan a comentarlos, o tal vez son hechos que pasaron hace muchos años, pero empiezan a comentarlos y entonces crea una fobia en una comunidad. Entonces, hay veces, tal vez es un hecho aislado, pero cuando alguien publica algo en una red social y empiezan a salir un montón de versiones, entonces provocan una histeria colectiva y ya la gente empieza a, a, a creer de que hay un carro en particular que anda, ejemplo, secuestrando niños o que anda abusando menores, etcétera, etcétera.
al criterio muy personal, yo pienso que no es importante, o sea, que la persona, ojalá en los delitos más graves, con violación, abusos deshonestos, entre menos personas sepan es mucho mejor, porque aquí lo más importante es la salud tanto física como mental de la víctima. Y la víctima lo menos que quiere es tener que estar comentando hacia otras personas qué fue lo que le pasó. Entonces, cuando la persona publica algo o alguien, algún vecino publica, vea, es que a mi vecina le pasó esto y esto y esto, ¿qué va a provocar? Que mucha gente llegue a buscar a esa vecina, a esa víctima, para preguntarle qué fue lo que pasó, cuénteme. Y entonces más bien va a tener que, es un efecto de rebote, porque la persona va a tener que estar contándole a personas desconocidas lo que no quiere contarle a nadie. Entonces, lo preferible es tratar de mantener lo menos posible la información con nadie, con los miembros de su familia que tengan más confianza. Igual, si una persona menor de edad nos dice a nosotros, ve, yo no quiero que nadie tenga conocimiento del caso, ni mis papás, se maneja así. Si, ejemplo, tengo un caso de una persona que sea mayor de edad, me dice, vea, yo no quiero que mi pareja sentimental sepa sobre el caso, lo vamos a manejar así. Los expedientes policiales se manejan, ejemplo, en la portada lo manejamos con las iniciales solamente, para que ninguna persona pueda llegar y tener acceso a información de la víctima, porque eso es lo principal, mantener la seguridad que la persona, la información que dé no sea de conocimiento público. Entonces, y igual se trata de que existan un equipo de trabajo en las unidades del OIJ que se especialicen en ese tipo de temas y que sean los únicos que tramiten ese tipo de temas. Entonces, que manejen los expedientes con más cuidado, que en las portadas de los expedientes no aparezca el nombre de la muchacha para que nadie, ejemplo, que hay otra persona externa y diga, mira, aquí aparece un expediente con el nombre tal y tal y tal y yo la conozco. Entonces, todo eso se trata de proteger y toda información que nos da es confidencial. Si la víctima nos dice, no quiero que le comenten, no quiero que mis familiares, si alguien llega, igual, si alguien llega preguntando por un caso, no le damos información. La información solamente, cualquier información se le da solamente a la víctima o a la persona más cercana que la víctima nos indique. En el caso que no tengamos algún contacto con ella. Pero llega, cualquier persona puede ser el papá, los hermanos o quien sea, si la víctima nos dice que no quiere dar la información, se mantiene confidencial. Me parece, Juan Carlos, bueno, si a usted le parece también que podemos dar inicio a las preguntas de las personas. Entonces, vamos a manejarlo de la siguiente forma. Levantan la manita para hacer la pregunta y yo les doy vamos a ver, la indicación de que ya pueden hacer la consulta. Tenemos a Catherine Agüero. Tiene una pregunta. Entonces, Catherine, bienvenida. Bien, buenas tardes. Mi consulta es, bueno, hablando respecto a los casos que se han cometido con tiempo y la víctima no ha querido hablar, ¿cuánto tiempo es como, ¿cómo se puede decir? ¿Cuánto tiempo pueden pasar? ¿Cuántos años puede pasar antes de que una víctima hable y pueda ir y todavía poner la denuncia, que todavía ese delito sea punido ante la ley? Ok, la víctima, ejemplo, sufrió un abuso sexual siendo menor de edad, hasta los 35 años tiene tiempo para poner una denuncia. Pero va a depender mucho. 35. En el caso de las violaciones, porque los delitos tienen penas diferentes, ¿verdad? Entonces puede ser un caso de una corrupción, casos de abusos deshonestos. En el caso más grave, que es una violación, la persona hasta que cumple 35 años tiene tiempo para poder poner la denuncia. Ok. Gracias, Juan Carlos. Tengo la manita levantada. Gracias, Catherine. Tengo la manita levantada de Jenny. ¿Pueden escuchar? Sí. Hola, ok. Disculpe, mi pregunta es también una especie de comentario. Y se lo digo así, en el 2019 fui a poner una denuncia de violación contra una persona menor de edad.
Sin embargo, aunque llevé pruebas desde el teléfono, en donde aparecían los chats de pornografía infantil, en donde la había introducido el agresor, pantallazos de cómo planeaba con otros adultos el quedarse a solas para abusar de ella y hasta videos de abusos de otras menores de edad, me dijeron que era ella quien personalmente debía ir a poner la denuncia. Tuve que luchar mucho para que esa persona menor de edad agredida quisiera ir a poner la denuncia. Y tuve que enojarme bastante con los agentes del OIJ, en especial con la fiscala, para que tomaran mi declaración. No la mandaron en ningún momento a medicatura forense, ni nada por el estilo, a pesar de que yo tenía pruebas de que a ella le habían dado algún tipo de droga porque no recordaba muchas cosas. Luego, cuando cambiamos de provincia y tuve que ir a poner otra denuncia con relación a lo mismo porque la pasaban incluyendo en chats de WhatsApp de pornografía infantil internacional, los agentes no me hicieron caso, no quisieron ni siquiera ver el teléfono, me dijeron que ahora los tiempos son diferentes y que los muchachos hacen cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados y me mandaron para la casa, pero tuve que firmar una declaración que ellos redactaron en la que supuestamente mi hija decía que todo había sido consensuado, cosa que ni mi hija fue conmigo. Y aparte de eso, que no me preocupara, que si yo encontraba más pruebas que fuera a dejarlas en cualquier momento y que el caso continuaba abierto. Me sentí muy frustrada porque al haber menores de edad, imaginé que se iban a activar todas las alarmas y más bien me trataron como anticuada y ridícula. En ese caso a uno no le dan ganas de volver a ir a denunciar algo porque lo van a minimizar. Entonces mi pregunta es, ¿sucede así en todo el país o solo tuve mala suerte en dos cabeceras de provincia diferentes? Ok, bueno, aquí estaríamos hablando, según lo que logré entender, tal vez es un caso de seducción, encuentro con menores por medios electrónicos. Ese es un tema que ahorita vamos a tomar, pero yo no puedo justificar el hecho que hayan o que no hayan tramitado la denuncia como se tenía que hacer, porque no sé el caso en sí, ¿verdad? Pero en esos casos no es, o sea, el trámite es diferente. En los casos de seducción, que ahora es también un delito en el cual yo manejo por lo menos 1 o 2 denuncias, a veces hasta diarias, y tengo que hablar con los padres de familia y con los menores continuamente. La recolección de la información electrónica por diferentes redes sociales es primordial. Y el hecho de la manipulación de esas imágenes y la reproducción en un chat, tanto nacionales como internacionales, más bien cuando son publicados en un chat, es un agravante. Y ahora tal vez voy a comentar los agravantes en esos casos de seducción, en los cuales hemos tenido muchas veces que detener menores de edad en colegios por lo mismo, tal vez por ignorancia o por la edad que tienen a veces y el acceso que tienen los menores a los teléfonos, entonces les permite hacer diferentes cosas y no asumir una consecuencia de esto. Pero por desgracia, por lo que usted me está comentando, el trámite no tenía que ser así. Realmente, en el momento que usted o cualquier persona llegue al OIJ y ponga una denuncia por un delito en el cual la víctima, siendo una menor de edad, fue contactada por alguna persona y hubo algún intercambio de imágenes o contenido sexual, para nosotros es muy importante inmediatamente, primero, coordinar una cita de la menor con la fiscal para que retomar toda la información que ella nos pueda aportar. Segundo, la recolección de esa información de las redes sociales. Muchas veces el gran problema que tenemos es que cuando la persona llega a poner la denuncia, la información no fue respaldada, y cuando nosotros tratamos de ingresar a esa red social, tampoco, ya fue borrada. Entonces muchas veces eso es lo que limita en el hecho de poder recolectar esa información para poder acusar penalmente a alguien. Pero lástima que en el caso suyo le pasó esto, pero normalmente no es así. Ok, muchas gracias, sí. A mí me llamó mucho la atención que la gente inclusive empezó a borrar los archivos ahí frente a mí. Yo decía, ¿pero qué le pasa? Pero bueno, ya entiendo y tengo claro porque ahora viene el juicio por violación, porque en ese sí tuvieron que hacerme caso, entonces ya tengo más pruebas. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Tengo la manita levantada de Judith Valverde.
Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Sí quería hacerles un comentario de que, bueno, aproximadamente hace como unos 2 años, bueno, yo en ese entonces vivía con mis padres y un vecino cercano a ellos era un señor de aproximadamente unos 63 años, si no es que tal vez un poco más. Empezó a andar con una muchachita, de descendencia nicaragüense, la cual tenía escasos 14 años. Él tuvo una relación de un tiempo con la madre, luego empezó la relación con la hija de la señora. Yo fui al OIJ de Alajuela, entablé una denuncia, yo fui y les dije, bueno, el nombre del señor, el nombre de la muchacha, él está teniendo una relación con ella, bueno, se fueron a vivir juntos y no sé qué, di la dirección de la casa y todo, y pues nunca pasó nada. Ya ahorita ya la muchachita, bueno, tuvo un hijo con él y se fue, no sé en qué parte del país están en este momento, la verdad, pero sí me indigna y me quedó eso, digamos, de que yo sí fui, yo puse la denuncia, yo hablé y nunca nadie hizo nada. Entonces, ¿qué ganan a veces los ciudadanos con querer levantar la mano y denunciar una injusticia como esta y que las autoridades no hagan nada? Tal vez yo en ese entonces, pues aún no era estudiante, ¿verdad? Entonces tal vez tenía un poco menos de posibilidades de preguntarle a un profesor, de decirle a alguien, mira, ¿qué puedo hacer? Pero sí, estos casos se dan y es muy lamentable. Muchas gracias. 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 Pasa lo siguiente. En los delitos de relaciones impropias, ocupamos la colaboración de la víctima. Y eso nos pasa mucho, no solamente con personas extranjeras. Pasa mucho en ciertos cantones, tal vez un poco alejados del Valle Central, donde tal vez es una costumbre antes de que la persona que era muy joven y tal vez económicamente no estaba bien, entonces se unía con una persona que tal vez tenía mejor capacidad económica. En estos casos, normalmente, para nosotros, el momento que tenemos noticia de un caso de esos, como le dije anteriormente, se interviene, se lleva a la persona menor de edad para que sea entrevistada en la fiscalía. Tenemos muchísimos casos que cuando llegan a la fiscalía le dicen a la fiscal, yo no voy a declarar, yo no tengo ningún tipo de relación sentimental o relaciones sexuales con esa persona, y entonces eso nos limita. Igual nos dicen, yo no quiero ser revisada por un médico forense. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, ni la policía, ni la fiscalía, ni un médico forense va a obligar a alguien, uno, ni a dar una declaración, y dos, a hacer revisar. Juan Carlos, se le fue. No sé si seré yo, María, ¿vos lo estás escuchando? No, Juan Carlos, no sé si tendrá que ver con la batería de los audífonos o algo que nos pueda... No te logramos escuchar bien. ¿A dónde lo conecto? Ahora sí se escucha, Juan Carlos. Aquí se me escucha. Sí. Ok. Estamos viendo tu teclado, ahora sí. Ok, entonces, en los casos de relaciones impropias, la prioridad va a ser el testimonio de la víctima y la revisión
por parte de un médico forense. En el caso que una persona mantenga relaciones sexuales y quede embarazada y los familiares pongan la denuncia, la fiscalía puede llegar y pedir una prueba de ADN y seguir el trámite y seguir la acusación contra esta persona. Entonces, va a depender mucho de esto. Entonces, no sé si tal vez el caso que narra la Judith fue que ocurrió eso, ¿verdad? De que tal vez la muchacha no quiso dar una declaración y no quiso ser remitida a la clínica médico forense y eso limitó la parte de investigación y por la parte del Ministerio Público. No tengo más manos levantadas, pero quiero hacerle una consulta yo, Juan Carlos. No sé si puede sonar muy novelesca o no sé cómo llamarlo. En caso de que uno está siendo atacada sexualmente y, bueno, tal vez pueda decir, bueno, yo puedo hacer alguna cosa en ese momento para después ir a poner la denuncia. No sé, puedo arañar a la persona y saber que me queda algo de la persona en las uñas. Si puedo hacer algo como para ayudar en la recolección de evidencias. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué sería, por llamarlo un tip o por llamarlo, no sé, ya sabemos que las mujeres o las personas que están siendo atacadas pueden fijarse si la persona, el agresor tiene algún tatuaje, si tiene alguna cicatriz, qué sé yo, en el caso de que no conozcamos a la persona. Igualmente conociéndola, yo pienso que siempre sería bueno como tener algo a la mano, ¿verdad? Que pueda facilitar. No sé si me di a entender. Sí, claro, vea, esto va a depender mucho de la personalidad de cada mujer o cada hombre, porque también los delitos sexuales en hombres también son bastante continuos, pero son menos denunciados, porque Costa Rica todavía es un poco machista y el hombre le da un poco más de vergüenza ir a poner una denuncia, pero también tenemos casos de hombres. Pero en el caso de una mujer, yo he tenido casos en los cuales la víctima tiene la capacidad de poder describir físicamente a la persona y observar las características faciales y en este caso ahora más los tatuajes, que es ahora lo que nos ayuda mucho a la identificación de una persona. Pero el asunto del ADN, que esto también se ve mucho en diferentes series policiales, ¿verdad? Han existido casos que ha sido posible recolectar rastros de piel del momento que la persona se defiende y le hace un aruñazo en la cara o en el cuerpo al agresor, y es posible recolectar esa piel para luego hacer una comparación de ADN en el momento que identifiquemos a alguien. Pero eso va a ser dependiendo de la personalidad de cada persona. Porque hay personas que solamente con que le hacen la voz, la persona que se traban, ¿verdad? Y hay personas que tal vez son un poco más fuertes y pueden observar o luego narrarnos detalles que nos ayuden a la identificación, porque cualquier cosita, hay veces hemos logrado identificar a un sujeto, tal vez que utiliza pasamontañas y utiliza guantes, pero utiliza un modo de operar, que es lo que normalmente se escucha mucho en televisión. Modo de operar que puede ser la forma con que la persona abordó a la víctima, las frases que la persona utiliza durante el abuso sexual, y hay veces hay detalles que nos ayudan a compararlos con otros casos a nivel no tanto provincial, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de violadores en serie que se mueven de diferentes lugares, principalmente cuando, ejemplo, aquí en Heredia, que es una zona muy cafetalera, ¿verdad? Entonces, el último violador en serie que tuvimos fue hace unos 4 o 5 años, y el sujeto se movilizaba, atacaba aquí en 2 o 3 meses, posteriormente iba a Turrialba, iba también a Grecia, porque él también cortaba caña, y también iba a otros lugares, a diferentes tareas agrícolas, y entonces atacaba en diferentes cantones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos y la ofendida nos puede narrar cualquier detalle que ella logre acordarse, yo siempre trato de decirles a
en los casos que yo tengo, que siempre tengan un cuaderno guardado a la par de la cama, porque muchas veces cuando la persona se acuesta y duerme y al momento que se despierta voy a acordar algún detalle y que me anote y que ese detalle puede ser que nos ayude. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos analistas criminales que ellos llevan esos tipo de detalles a nivel nacional. Entonces hay frases que tal vez no tenemos casos similares en Heredia, pero hay un caso similar en Punta Arenas y eso nos ayuda a la identificación de un sospechoso. Entonces, cualquier detalle que la persona pueda recolectar del agresor, hasta el acento, frases, tatuajes, nos va a ayudar. Ok. Tenemos 3 manitas levantadas. Vamos con Vivian Daniela Rivera. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la participación. Solo una cosita porque no me quedó claro la ponencia anterior de la señora que decía que ella había denunciado una relación impropia de una niñita de 14 años con respecto a la respuesta que obtuvimos del oficial. Y la duda que se me genera es que, vamos a ver, yo sé que existe un código penal, sé que existe el código de juvenil, pero en base a la respuesta del oficial, el oficial dijo que si no se tenía la colaboración de la víctima, y estamos hablando que la víctima es de 14 años, ¿verdad? Quiere decir que nosotros estamos atados, o sea, no podemos hacer nada. Inclusive el Código de Protección contra la Niñez, o sea, no podemos, digamos, como autoridad no tenemos potestad de hacer algo al respecto. Porque, por ejemplo, el oficial dijo, o sea, ahí solamente que quede embarazada, o sea, hay que esperar que se embarace la chiquita o que el tipo embarace a la chiquita o al menor para poder nosotros actuar. Entonces, tal vez si me aclaran eso, porque sí me generó, digamos, como más duda al respecto, y quiere decir entonces que si yo conozco de un caso aquí, cercano a mí, o sea, si la persona está a gusto, porque sabemos que generalmente una relación impropia hay manipulación, hay poder sobre esa persona, y no podemos hacer nada por más que yo haga la denuncia. Entonces, muchas gracias. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Vean, en esos casos, no es que si la persona no da una declaración, el caso se va a archivar. O sea, va a depender de muchos factores. Ejemplo, que alguien logre observar el hecho en sí. Entonces tenemos un testigo presencial que aunque la persona víctima no quiera denunciar, vamos a tener esta información que nos va a ayudar para acusar penalmente a alguien. Igual pasa en los casos de violencia doméstica, en los cuales muchas veces la víctima no quiere denunciar, pero si logramos ubicar un vecino o alguien que haya observado o escuchado algún tipo de maltrato o agresión, tanto física como verbal, el caso se va a tramitar por violencia doméstica, aunque la víctima no quiera denunciar. Igual pasa en esos casos. El problema es que muchas veces no logramos ubicar un testigo que nos ayude o no logramos ubicar alguna evidencia extra. Entonces, si no tenemos el apoyo, no tanto el apoyo, tal vez no es la palabra, sino la víctima por su edad o por diferentes razones no quiere dar una declaración, tanto la fiscalía no puede obligarla. Igual pasa para una revisión médica, ¿verdad? Entonces sí nos limita. Pero igual el caso se va a tramitar y vamos a tratar de hacer todo lo posible, pero vamos a tener ese limitante. Entonces, acuérdense que nosotros para poder acusar penalmente a alguien, no solamente es tenemos que ubicar un indicio, una evidencia que nos demuestre la participación de esa persona en tal hecho. Entonces, aunque tengamos sospechas de que X persona hizo X cosa, tenemos que ubicar pruebas para poder demostrarlo ante el Ministerio Público para que se siga un proceso penal. Ok, gracias. Tengo la mano levantada de Vivian Chavarría Vargas. Muchas gracias. Mi pregunta es, si una menor de edad fue abusada por un menor de edad, ¿se sigue viendo como un delito para la ley? Ok, en penal juvenil el trámite es diferente. O sea, cuando el agresor sexual es una persona menor de edad, aparte que lo ve personas especializadas en ese tipo de materia,
el trámite va a ser diferente, por lo menos el ejemplo, y es que no sé el contexto de la pregunta. Ejemplo, si la persona nos dice que tuvo relaciones sexuales, una persona menor de edad con otra persona menor de edad, y fueron voluntarias, vamos a depender de la edad o la diferencia de edad que existe entre una y otra, ¿verdad? Si la persona, ejemplo, una persona que sea menor de 12 años, aunque sea voluntaria, siempre va a ser violación. En eso tenemos que estar claros con este punto. Ya después de 12 años, si voluntaria, entonces va a ser relaciones impropias. Pero habría que ver el caso en concreto, ¿verdad? Ver si fueron relaciones consentidas y si no. Y en los casos de penal juvenil, existe una fiscalía especializada en ese tema y el trámite es diferente. Ok, continuamos con María Elena Quesada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, está muy interesante. Mi pregunta va en una línea muy similar a lo que mencionaba Joana, en la línea novelesca, si se le puede decir así. Uno ha escuchado casos, y más en una de las charlas anteriores, con un testimonio de chicas que tal vez fueron secuestradas y pues abusaron sexualmente de ellas y después las dejan abandonadas en un lote baldío, en un cafetal, y tal vez están inconscientes. No sé si tendrán este dato. ¿Cuánto tiempo permanece, por ejemplo, si el atacante la besó, entonces la saliva, cuánto tiempo permanece en el cuerpo como para ver si realmente, o por ejemplo el semen, o sea, hay un tiempo, digamos, si estuvo 3 días desaparecida, inconsciente, alguien la encontró, ¿cuánto tiempo más o menos permanece el ADN en la persona para que pueda ser útil para un caso? Ok. La bajó. Yo no, oiga, no le crea a Tamara, yo no he hecho esto. Les pedimos por favor que apaguen los micrófonos, a menos de que sea una pregunta. Gracias. Ok. Se lo voy a contestar con un caso reciente que sacamos aproximadamente hace menos de un mes, de un sujeto que se contactó vía telefónica ofreciendo, vía medios electrónicos ofreciendo trabajo a una persona que venía de otro país y le ofreció trabajo. La persona era de otra provincia, este sujeto le ofreció trabajo como empleada doméstica, le ofreció diferentes cosas, ¿verdad? Recogió el lugar donde estaba residiendo y se la llevó a un lote baldío donde abusa sexualmente por medio de amenazas de la muchacha. Ella pone la denuncia el mismo día y al día siguiente nosotros vamos al lugar. Por eso le explicaba la importancia de ir al lugar, porque la muchacha menciona que el sujeto, de momento que finaliza el abuso, él se limpia con unas servilletas, las cuales deja tiradas en el lote baldío. Al día siguiente vamos y logramos recolectar esas servilletas. Entonces, estas servilletas, cada evidencia que nosotros recolectamos se maneja lo más profesional posible, se fotografía en el lugar, se embala es que nosotros agarramos en este caso la servilleta, se envuelve en un material especial y se remite a laboratorios del OIJ con la finalidad de poder recuperar, en este caso sería semen, ¿verdad? O vellos púbicos, para tratar de ubicar a la persona. En este caso en particular logramos identificar al sujeto, él fue detenido y después de que fue detenido, se remitió a los laboratorios para hacer una comparación de ADN con las muestras que se tomaron días antes. La duración va a depender de muchas cosas, porque en este caso en particular, estamos hablando que eran las montañas de San Rafael, que es una zona muy fría y eso ayuda a preservar las muestras. Entonces va a depender mucho, no hay un tiempo prudencial. Lo ideal es lo más pronto que sea recolectado. Igual en el momento que es recolectado se tiene que tener cierto manejo para ser remitido lo antes posible al laboratorio y ya ahí ellos tratan de recolectar las muestras y tenerlas guardadas. Pero
el tiempo es muy relativo y va a depender del clima del lugar y el tipo de suelo que haya. Carlos, no escucho. En el cuerpo, la muestra, ¿cuánto dura en el cuerpo? En el cuerpo. Ujú. Es igual, es relativo. Normalmente, como les dije, normalmente la persona en el momento que es llevada por nosotros a la clínica médico forense, se le toman las muestras. No le puedo dar un dato exacto, ¿verdad? No le puedo decir que son 48 horas o 72 horas, porque va a depender de muchos factores. Igual, hemos tenido casos en los cuales, le comento igual, porque me gusta comentar con ejemplos. Tuvimos un caso de una menor de edad que la mamá tenía sospechas de que estaba siendo abusada, le recolectamos el groomer y en el groomer aparecieron espermatozoides. Entonces, en el área que va en la parte de la vagina de la chiquita. Entonces, y eso se recolectó, más bien la señora había agarrado el groomer, lo había puesto en un basurero que tenía con varias ropas más, ¿verdad? Y 3, 4 días después fue que nosotros llegamos y recolectamos el groomer y aún así se pudo recolectar. Entonces, es muy relativo. Ok, gracias. Voy con la última pregunta para ir finalizando la charla. Jenny. Hola, aquí estoy. Mi pregunta es para usted, Joana, ya que, bueno, usted nos cuenta que tiene experiencia con personas víctimas de este tipo de agresiones. Yo quiero preguntarle si usted sabe, tiene una idea o cómo se puede saber cuánto tiempo dura el estrés postraumático en alguien, ¿verdad? Porque, yo no sé, bueno, en algún momento lo sufrí, ¿verdad? Abusos y violación. Y yo siento que a esta edad a mí no me pasa. No lo logro. A veces creo que lo logro vencer y no, por todo me asusto. Y ante cualquier situación que me genere otro tipo de abuso, quedo paralizada. Entonces, no sé qué me recomienda usted. A mí ya me han visto psicólogos y psiquiatras, pero no sé qué será lo que pasa y si a algunas otras mujeres o personas agredidas les sucede. Bueno, yo pienso, yo no soy psicóloga, no soy experta, ¿verdad? Con una carrera que me acredite para poder tal vez darle la respuesta que usted está esperando, pero yo sí le puedo decir, y también por experiencia propia, que eso depende de cada persona y depende de cada persona cómo logre asimilar y llevar ese proceso. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan ayuda, como es su caso, como nos está contando, y hay personas que no. Hay personas ya por naturaleza, todos venimos con nuestra personalidad. Entonces, algunos nos afectan más unas cosas que otras. En el caso de un abuso sexual, yo pienso que eso es un hecho que va a marcar para toda la vida a una persona. Yo creo que hay diferentes etapas del dolor y que uno puede ir trabajando en esas etapas del dolor. Mas yo creo que uno nunca puede olvidar un hecho traumático como lo es un abuso sexual. Ya podemos hablar de otras cosas, otras alternativas como la espiritualidad, como temas más de Dios, como ver que la espiritualidad me ayude a sanar eso en mi interior. Sin embargo, ya usted ha buscado ayuda, ya usted ha tenido la ayuda profesional y usted siente que no logra olvidar eso. Yo creo que nunca se olvida. Lo que uno va haciendo es ir tapando, ir sanando esa herida que en algún momento estuvo abierta, pero la herida va cerrando, cerrando, cerrando. Entonces, las experiencias que nos han llegado a Reinas Silenciadas, la mayoría de mujeres en algún momento de su vida logra poderle poner una capa bien gruesa a la herida, pero siempre eso va a quedar
en la mente. Entonces eso es un proceso muy doloroso. Por eso nosotras luchamos mucho. Bueno, ahí está también María José, ella sabe en lo que nosotras estamos enfocadas. Que no nos parece definitivamente la forma en que son tratados los delincuentes sexuales. ¿Por qué? Porque una mujer, un hombre también que ha sido abusado y una niña que fue abusada, una pena de 10 años, de 4 años, de 5 años, eso, el tiempo se va y la persona, el agresor sale de la cárcel, le dan la mitad de la pena, el tercio de la pena, lo que sea, y listo, salió y ya se fue, chao. Estuve en la cárcel, ya pasó, ya pagué lo que hice, pero el daño de la persona, de la víctima, ¿a dónde queda? Eso es una marca que va a llevar siempre la víctima toda su vida. Entonces, si una persona logra o no olvidar durante toda su vida lo que le pasó ese ataque sexual, yo pienso que no. Sin embargo, hay etapas del dolor, como dije anteriormente, que uno puede ir subsanando todo lo que ha vivido. Juan Carlos, no sé si usted quiere agregar algo más. Sí, lástima que el tiempo y fue muy rápido, porque realmente la idea mía era hablar de 3 temas en particular, que realmente solo pudimos abarcar uno, ¿verdad? No pudimos abarcar lo que era el acoso callejero, que es un tema muy amplio, ¿verdad? Y principalmente lo que es el tema de seducción por medios electrónicos de menores de edad, que es lo que está ahora en auge, y que todos, la mayoría, me imagino, de este chat somos padres y vemos todos los días, ¿verdad? Con nuestros hijos. Entonces, lástima el tiempo, pero porque son temas muy bonitos y son temas que le ayudan a uno como padre y como recomendación para que le transmitan la información a otras personas, pero será en otra ocasión. Ok. No, muchísimas gracias, de verdad, a las más de 100 personas que estuvieron conectadas hoy en la charla. Para nosotras es muy grato poderles llevar este mensaje hasta la comodidad de sus casas o en sus trabajos, donde pueda ser que se conecten. Siempre recordarles que no están solas, y si ustedes conocen a alguien que está pasando por una situación tan lamentable como es el abuso sexual o la violencia intrafamiliar, puede contar con nosotras, ¿verdad? Nosotras le podemos dar la asesoría que tenemos con los profesionales que trabajamos. Siempre lo digo, María Teresa, mi socia y yo no somos psicólogas, no somos detectives, no trabajamos para el organismo de investigación judicial, pero gracias a Dios tenemos esa asesoría y ese respaldo de parte de ellos. Si usted está siendo víctima de un abuso, de algún tipo de violencia y usted conoce a su agresor, tiene que ir a denunciarlo a la fiscalía. Si usted no conoce al agresor, ahí es donde entra el organismo de investigación judicial a trabajar, a investigar y a hacer las diligencias correspondientes. Entonces, reiterarle a Juan Carlos, muchas gracias de verdad por esta información que nos compartió, que estoy segurísima que a mucha gente le ha servido bastante por si ha pasado un caso tan lamentable como la violencia. María José, ¿vos querías aportar algo? Gracias, Joana. Solamente para agradecerle a las personas que se conectan por estar pendientes de temas tan importantes. En OIJ creemos que compartir ese tipo de información nos va empoderando para saber cómo tomar decisiones. La institución que yo represento no es perfecta, estamos compuestos de personas que tenemos fallas y debemos mejorar. Y entonces también quiero solicitarle a las personas que han tenido una mala experiencia que ejerzan su derecho de queja. Nosotros tenemos una Contraloría de Servicios donde se puede interponer una queja si recibieron un mal servicio por las experiencias que contaban las señoras, y se tomarán las acciones respectivas con la fiscal, porque también la Contraloría es a nivel de Poder Judicial, no solo IJ, con un juez, con un investigador, con una secretaria, con alguien que dé un maltrato, se puede hacer también la activación de estas entidades que son muy importantes. Yo repito siempre una frase de un jefe que tuve que nos decía que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Yo sé que el sistema es imperfecto, sé que tenemos muchas cosas que mejorar, pero necesitamos que la gente no se canse de ejercer su derecho a la denuncia, porque si los delincuentes no son detenidos van a seguir evolucionando, y hoy puede ser usted, pero mañana puede ser su hija, su vecina, su mamá, y ocupamos detenerlos entre todos.
OIJ actúa solo cuando hay una denuncia de por medio, entonces ocupamos esa colaboración de la ciudadanía para que denuncien a las personas que están haciendo cosas malas y nos den el pie a nosotros para empezar una investigación. Así que les agradezco mucho de conectarse en estas actividades, replicar la información. Les comentamos de nuevo que la grabación queda en el canal de OIJ para que la vean cuando tengan gusto y por medio de Reinas Silenciadas también pueden hacer llegar solicitudes de algún tema en específico que les interese que reproduzcamos acá en estos espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que se conectaron. Gracias, María José. Gracias, Juan Carlos. Que tengan todos una muy bonita tarde y les enviamos un abrazote. Gracias, buenas tardes.